Los fundamentos del dadaísmo, por Paul Auster. De todos los movimientos vanguardistas, el dadaísmo es el que mejor nos representa. Aunque tuvo una vida corta, comenzó en 1916 con los espectáculos nocturnos del Cabaret Voltaire en Zúrich y acabó, aunque no oficialmente, en 1922 en París con las manifestaciones en contra de la obra de Tristan Tzara, Le Coeur à Gaz. Su espíritu aún no se ha perdido en la historia de los tiempos. Incluso ahora, más de 50 años después, no pasa una temporada sin que se publique algún libro o se presente alguna exposición dadaísta, y si seguimos investigando, los interrogantes que despertó no es solo por razones académicas. Los interrogantes del dadaísmo siguen siendo los nuestros, y cuando hablamos de la relación del arte con la sociedad, del arte opuesto a la acción y el arte como acción, no podemos evitar recurrir a este movimiento como fuente y ejemplo. Necesitamos saber sobre él no solo por sí mismo, sino porque creemos que nos ayudará a comprender nuestro propio presente. Los diarios de Hugo Boll constituyen un buen punto de partida. Boll, una figura clave en la fundación del dadaísmo, fue también el primer desertor del movimiento, y su reseña del periodo comprendido entre los años 1914 a 1921 es un documento valiosísimo. Fight Out of Time fue originalmente publicado en Alemania en 1927, poco antes de que Boll muriera víctima de un cáncer de estómago a los 41 años, y consiste en pasajes extraídos por el autor de sus diarios y seleccionados con una visión retrospectiva clara e inteligente. No es tanto un autorretrato como un testimonio de su evolución interior, un balance espiritual e intelectual que analiza tema por tema de una forma rigurosamente dialéctica. Aunque nos encontramos con pocos datos biográficos, la absoluta audacia de sus ideas es suficiente para atraparnos, pues Boll era un pensador agudo y como miembro del primer movimiento dadaísta fue quizá uno de los mejores testigos del grupo de Zúrich. Además, el hecho de que el dadaísmo constituyera solo una etapa en la compleja evolución de Boll nos permite observar el movimiento desde una perspectiva completamente nueva. Hugo Boll era un hombre de su tiempo y su vida parece encarnar de forma asombrosa las pasiones y contradicciones de la sociedad europea de principios de siglo. Estudioso de la obra de Nietzsche, escritor de teatro expresionista, periodista de izquierda, pianista de teatro de variedades, converso al catolicismo y autor de obras sobre Bakunin, la intelectualidad alemana, el cristianismo primitivo y las obras de Hermann Hesse parece haber experimentado en un momento u otro casi todas las preocupaciones políticas y artísticas de la época. Sin embargo, pese a sus numerosas actividades, las actividades e intereses de Boll permanecieron notablemente coherentes a lo largo de su vida, y al final toda su trayectoria puede considerarse como un intento consciente, incluso frenético, de basar su existencia sobre una verdad fundamental, sobre una realidad única y absoluta. Tenía demasiada vocación artística para ser un filósofo y demasiada vocación filosófica para ser un artista. Estaba demasiado preocupado por el destino del mundo para pensar solo en su salvación personal y sin embargo era demasiado retraído para ser un activista eficaz. Hugo Boll se esforzó en buscar soluciones para sus necesidades individuales y sociales, e incluso en su más profunda soledad nunca se vio a sí mismo aislado del medio que lo rodeaba. Fue un hombre que tuvo que superar grandes dificultades, que nunca logró definir su propia idea de sí mismo y cuya integridad moral motivó en él gestos temerariamente idealistas que no encajaban en absoluto con su naturaleza sensible. Solo tenemos que examinar la famosa fotografía de Boll recitando un poema sonoro en el Cabaret Voltaire para comprender este hecho. Está vestido con un absurdo disfraz que lo hace parecer un híbrido entre el hombre de hojalata y un obispo demente, y debajo de su alto sombrero de hechicero su cara tiene una sobrecogedora expresión de pánico. Es una expresión inolvidable, y en una sola imagen tenemos una verdadera parábola de su carácter, una perfecta representación del interior oponiéndose al exterior, de la oscuridad ante la oscuridad. En el prólogo de Fight Out of Time, Boll presenta al lector una autopsia cultural que marca la pauta de todo lo que seguirá luego. El mundo y la sociedad de 1913 se veían de este modo, la vida completamente limitada y restringida. El interrogante más urgente día y noche es este: ¿existe alguna fuerza lo suficientemente poderosa y sobre todo lo bastante vital para acabar con esta situación? Por otra parte, en una disertación sobre Kandinsky en 1917, Boll presenta estas ideas con mayor énfasis. Una cultura milenaria se desintegra, ya no quedan pilares ni puntales, ni siquiera cimientos, se han derrumbado. El mundo ha perdido su sentido. Estos sentimientos no son nuevos, confirman el clima intelectual en que vivía durante la Primera Guerra Mundial y recuerdan muchas cuestiones que hoy damos por sentadas, pues han pasado a formar parte de la sensibilidad actual.
Sin embargo, lo que Boll dice un poco más adelante en el prólogo resulta inesperado, daba la impresión de que la filosofía había caído en manos de los artistas, como si ellos propusieran las nuevas corrientes, como si fueran los profetas de un renacimiento. Cuando nos referíamos a Kandinsky o a Picasso, no hablábamos de pintores, sino de sacerdotes, no de artesanos, sino de creadores de nuevos mundos y paraísos. El sueño de una regeneración total coexistía con el peor de los pesimismos, y para Boll esto no era una contradicción. Ambas actitudes formaban parte de un mismo planteamiento. El arte no era un medio para evadirse de los problemas del mundo, sino una forma concreta de resolver esos problemas. Durante sus años más difíciles, Boll encontró consuelo en esta esperanza presente en sus primeros trabajos dramáticos. Solo el teatro es capaz de crear una sociedad nueva, en su idea, influida por Kandinsky, de la unión de todas las fuerzas y los métodos artísticos, y tiempo después en sus actividades dadaístas en Zúrich. La seriedad con que Boll elabora estas consideraciones en sus diarios nos ayuda a desterrar varios mitos sobre los comienzos del dadaísmo, sobre todo la idea de que solo consistía en los altisonantes desvaríos de un grupo de jóvenes desertores, una especie de premeditada extravagancia al estilo de los hermanos Marx. Por supuesto, muchas de las actuaciones del cabaret eran sencillamente estúpidas, pero para Boll esta bufonería representaba un medio para alcanzar un fin, una catarsis necesaria. El perfecto escepticismo hace posible la libertad perfecta. Uno casi podría asegurarlo cuando la convicción en un propósito o una causa llega a su fin. Entonces ese propósito o esa causa regresan al caos y se convierten en propiedad colectiva. Pero tal vez sea necesario producir el caos con resolución y firmeza y con ello forzar una retirada completa de la fe antes de que una estructura nueva pueda ser construida sobre una base transformada de la convicción. Para comprender el dadaísmo, al menos en esa etapa primitiva, debemos verlo como un vestigio de viejos ideales humanistas, una reafirmación de la dignidad individual en una era mecánica de uniformación, como una expresión simultánea de desesperación y esperanza. La contribución personal de Boll a los números de cabaret, sus poemas sonoros o poemas sin palabras, confirman esta idea, aunque dejó a un lado el lenguaje normal. No tenía intención de destruirlo. En su deseo casi místico de recobrar lo que él consideraba un lenguaje primitivo, volvió en aquella nueva forma poética, puramente emotiva, una forma de atrapar la esencia mágica de las palabras. En estos poemas fonéticos renunciamos totalmente al lenguaje que el periodismo ha ultrajado y corrompido. Debemos regresar a la alquimia más profunda de la palabra. Boll se marchó de Zúrich solo 7 meses después de la inauguración del Cabaret Voltaire, en parte porque estaba cansado y en parte porque se sentía desencantado con la forma en que evolucionaba el dadaísmo. Su principal oponente era Sara, que pretendía convertir el dadaísmo en uno de los numerosos movimientos internacionales de vanguardia. Tal como dice John Elderfield en su introducción al diario de Boll, una vez lejos creyó distinguir una cierta arrogancia dadaísta en lo que habían estado haciendo. Boll confiaba en que estaban absteniéndose de la moral convencional para elevarse como hombres nuevos en que habían acogido el irracionalismo como un camino hacia lo sobrenatural, en que el sensacionalismo era el mejor método para destruir lo académico. Pero luego llegó a dudar de todo aquello, llegó a avergonzarse del desorden y el eclecticismo del cabaret, y consideró que distanciarse de su época podría ser un camino más honesto y más seguro para lograr aquellos objetivos personales. Sin embargo, varios meses más tarde, Boll regresó a Zúrich para participar en los actos de la Galería Dada y para ofrecer una importante conferencia sobre Kandinsky, pero poco tiempo después volvió a enfrentarse con Sara, y esta vez la ruptura fue definitiva. En julio de 1917, bajo la dirección de Sara, el dadaísmo fue lanzado oficialmente como movimiento mediante una publicación propia, los manifiestos y una campaña de promoción. Sara era un organizador incansable, un verdadero vanguardista al estilo de Marinetto, y por fin con la ayuda de Picabia y Cerner apartó el dadaísmo de las ideas originales del Cabaret Voltaire, de lo que Elderfield denomina con propiedad el primitivo equilibrio de la construcción-negación, para conducirlo a la osadía de un antiarte. Unos años más tarde hubo un nuevo cisma en el movimiento, y el dadaísmo se dividió en dos grupos: el alemán, liderado por Hulsenbeck, George Grosz y los hermanos Herzfeld, con un planteamiento fundamentalmente político, y el grupo de Sara, que trasladó a París en 1920, defendía el anarquismo estético que con el tiempo derivó en el surrealismo. Aunque Sara confirió una identidad al dadaísmo, también lo despojó del propósito moral que Boll le había asignado. Al convertir una doctrina y aderezarlo con una serie de ideas programáticas, Sara asumió al dadaísmo en la autocontradicción y la impotencia, lo que para Boll
había sido una verdadera protesta del corazón contra todos los sistemas de pensamiento y acción, se convirtió en una organización más. La concepción de antiarte que dio lugar a incesantes ataques y provocaciones era una idea esencialmente falaz, pues el arte sigue siendo arte aunque se oponga a sí mismo. Es una dualidad imposible. Tal como Sara escribió en uno de sus manifiestos, el verdadero dadaísta está en contra del dadaísmo. La imposibilidad de establecer este principio como dogma resulta evidente, y Boll, que tuvo la perspicacia de advertir esta contradicción, muy pronto se retiró en cuanto notó que el dadaísmo se estaba transformando en un movimiento. Para los demás, sin embargo, el dadaísmo se convirtió en una especie de farsa, con manifestaciones cada vez más extremistas, pero la verdadera motivación se había perdido, y cuando el dadaísmo llegó a su fin, no fue porque fracasara en la lucha que había emprendido, sino por su propia inercia. La posición de Boll, por otra parte, es tan válida hoy como en 1917. Creo que entre los diferentes periodos y tendencias divergentes del dadaísmo, el momento en que participó Hugo Boll fue el de mayor fuerza del movimiento, la época que más nos atrae en la actualidad. Quizás sea una visión herética, pero cuando observo cómo el dadaísmo se consumió bajo la influencia de Sara, cómo sucumbió al decadente sistema de intercambios en el mundo artístico burgués, provocando al mismo público al que pretendía cautivar, pienso que esta rama del dadaísmo debe verse como un síntoma de la debilidad intrínseca del arte bajo el capitalismo moderno, atrapado en la jaula invisible de lo que Marcuse llamaba tolerancia represiva. Sin embargo, puesto que Boll nunca consideró el dadaísmo como un fin en sí mismo, no perdió la flexibilidad y fue capaz de usar el movimiento como un instrumento para alcanzar fines más elevados, para realizar una verdadera crítica de la época. El dadaísmo para Boll era solo un nombre de una especie de duda radical, una forma de desterrar todas las ideologías existentes y acceder a un análisis del mundo que lo rodeaba. Visto desde esta perspectiva, la energía del dadaísmo no puede consumirse nunca, es una idea que pertenece siempre al presente. El regreso de Boll al catolicismo de su infancia en 1921 no resulta tan extraño como parece, no representa un cambio importante en sus ideas y en cierto modo puede verse como un paso más en su evolución. Si su vida hubiera sido más larga es muy probable que hubiera experimentado otra metamorfosis. De hecho, en sus diarios descubrimos una continua superposición de pensamientos e inquietudes. Incluso durante su época dadaísta hace frecuentes referencias al cristianismo. No sé si pese a todos nuestros esfuerzos podremos llegar más allá de Wilde y de Baudelaire, o si solo continuáramos siendo románticos. Es probable que haya otras formas de obrar el milagro y también otras formas de oposición, como por ejemplo el ascetismo en la Iglesia, y durante su etapa más seria de catolicismo demuestra una preocupación por el lenguaje místico que recuerda claramente a las teorías sobre los poemas sonoros de su periodo dadaísta. Como señala en uno de sus últimos escritos en 1921, el socialista, el esteta y el monje coinciden en que la educación burguesa debe ser aniquilada. El nuevo ideal tomará elementos de los tres. La corta vida de Boll fue una lucha constante para lograr una síntesis de estos puntos de vista divergentes. Si en la actualidad lo recordamos como una figura importante, no es porque llegara a descubrir una solución, sino porque fue capaz de plantear el problema con sorprendente claridad. Hugo Boll se destaca como uno de los espíritus ejemplares de la época por su coraje intelectual, por el fervor con que se enfrentó al mundo.